tardes, jueces, bancada en contra y bancada a favor, público en general. Mi nombre es Álvaro Castañeda, mi compañera Jessica Vega, y el tema que nos convoca hoy es: el Congreso debe aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo llamado la Ley de Cuotas para el Sistema Electoral. Bueno, la participación de la mujer en las esferas políticas, económicas y sociales ha sido un tema recurrente desde inicios del siglo XX en el mundo. Para el tema de hoy nos basaremos especialmente en la participación de la mujer en la política y nos focalizaremos en el estado del arte y de la democracia chilena en los últimos años, pues la necesidad de determinar una fórmula a través de la cual se asegure la participación de la mujer en el ámbito político y especialmente en los cargos de la política ha sido una de las demandas que se han hecho presentes en los gobiernos de concertación. Para presentar nuestro tema debemos señalar que hemos utilizado tres fuentes: página del Senado, memoriachilena.cl de la Biblioteca Nacional y Comunidad Mujer. De esta última paso a citar la definición de ley de cuotas. Una ley de cuotas es una norma que obliga a los partidos políticos a presentar listas de candidatos equilibradas entre mujeres y hombres. Se trata de una medida de acción afirmativa que busca impulsar la igualdad de derechos con la finalidad de superar el desequilibrio que impide a las mujeres acceder a los cargos de elección popular. Los antecedentes históricos son que en el año 1810 se realizaron las primeras elecciones, en las que se eligió el primer Congreso. En el año 1920 se marca un profundo cambio en la dinámica electoral. En ella irrumpieron por primera vez los movimientos sociales. En el año 1946, gracias a las presiones de las organizaciones feministas, las campañas publicadas por la obtención del sufragio universal femenino se intensificaron. En el año 1949, finalmente la promulgación del sufragio universal femenino se produjo durante el gobierno de Gabriel González Videla. Entre el año 1949 y el 1953, María de la Cruz, creadora del movimiento feminista, fue la primera mujer en llegar al Senado, lo que convocó a que las mujeres representaran un 2,2%. En el año 1973 se contó con la más alta representación femenina. En el año 1988, la ciudadanía expresó mayoritariamente su deseo de retornar a un sistema democrático. En el año 2012 se aprueba la Ley 20.568, en la que reformó el sistema de sufragio universal. En cuanto a la participación de la mujer, podemos resumir que en el año 1972 la representación femenina en la Cámara de Diputados fue igual a un 4,6% respecto a su composición total, siendo que en el año 1973, cuando fue en el año de la mayor representación, llegó a un 9,3%. El gobierno militar que se inició llegó a su fin con el plebiscito del año 1988. En el estado del arte, con respecto a eso, en los últimos 20 años la representación femenina en el Congreso Nacional ha sido reducida, y si bien ha ido aumentando lentamente, la cifra de senadoras y diputadas no ha logrado alcanzar el 20%. Producto de las recientes elecciones parlamentarias, la legislatura estaría conformada en la Cámara Baja por 19 diputadas, lo que corresponde a un 15,83% del total de 120 diputados, mientras que en el Senado las mujeres ocupan 7 de los 38 escaños disponibles, es decir, su participación aumentó un 18,42%. En cuanto a la aplicación de estas formas de cuotas, la región latinoamericana se presenta como pionera, pues Argentina tiene la primera incorporación del sistema de cuotas, que establece que todas las listas que se presenten deben tener al menos un 30% de mujeres en los cargos a elegir. En 1999, Francia se constituyó en el primer país europeo en aceptar una normativa nacional sobre cuotas y el primero en el mundo en implementar una ley de paridad de representación por sexos, puesto que se obliga a los partidos políticos a integrar a sus candidaturas según el principio de una mujer y un hombre, y establece sanciones económicas a los partidos políticos que no cumplan con esta ley. Cabe destacar que se distingue cierta diferencia en la aplicación de estas leyes de cuotas, ya que en el caso argentino, las listas presentadas deben tener un mínimo número de candidatas, es decir, el proceso se ve alterado. En cambio, en el caso de Francia, lo que cambia es que tiene que existir una igualdad entre hombres y mujeres. Esto afecta al producto, ya que el resultado final es el que tiene que estar conformado de esta cierta manera. Un posible argumento a favor pueden ser las medidas de acción positiva denominadas cuotas, que apuntan a superar la desigualdad de oportunidades de facto que afecta a unos grupos históricamente discriminados, entre ellos las mujeres. Tenemos otro argumento que pueden presentar la bancada a favor, que podría ser: las cuotas de género han demostrado ser exitosas a nivel internacional, como en el caso de Argentina y Francia. No existe país que haya establecido leyes de cuotas de género que no haya, asimismo, aumentado la participación de la política en las mujeres. Los posibles argumentos en contra son que su carácter de mecanismo obligatorio y transitorio permite la discriminación de género, mira a la mujer como débil ante la sociedad. Finalmente, tenemos que la ley de cuotas ataca un síntoma, pero no la enfermedad, porque las condiciones sociales no propiciaría una solución a las desigualdades existentes en la sociedad. Muchas gracias.
preguntas. ¿Qué es el Congreso? El Congreso no tenemos información porque no creemos que era muy importante definir. ¿Pero qué es el Congreso? ¿Dónde se ven las leyes? Ya. El poder. ¿Cuál es el mecanismo para aprobar una ley? Se presenta a los diputados y ellos tienen que votar sobre si quieren aceptar o no la ley. Ya, ok, por ejemplo, ¿qué es un quórum? No sé. Tengo una pregunta. Hicieron una buena descripción, pero no me quedó muy claro antes de los argumentos cuál es el conflicto. El conflicto es que en Chile aún no se supera el 20% y siendo que en Argentina ya como en el producto, ellos se fijan en la composición que tienen que tener mínimo 30% de mujeres. Y en Francia tiene que haber un equilibrio, o sea, una igualdad. Por ejemplo, es una mujer por un hombre. No en cambio en Chile queremos que eso siga aumentando como para aceptar el primer. Ya, ok. Pero, sus argumentos. Tiene 3 minutos después de que diga su nombre. ¿Puedo contestar para leer la sección? ¿Usted me dice cuándo? Presenta y vamos a... Ay, cuando tú quieras. ¿Se cuenta el tiempo de la presentación o no? No. Ya. Buenos días, estimados presentes. Mi nombre es Camilo Quintana y vengo a exponer la argumentación a favor del tópico "El Congreso debe aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo llamado la Ley de Cuotas para el Sistema Electoral". Nuestro primer argumento habla sobre los compromisos de Chile con la comunidad internacional. En el artículo 5 de la Constitución de nuestro país se establece la obligatoriedad de que nuestros representantes cumplan con los tratados firmados y ratificados por el Estado chileno. En 1989, Chile firmó y ratificó el tratado contra la eliminación, o sea, para la eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer, en cuyo artículo número 4 dice que los Estados partes deben tomar medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad real entre el hombre y la mujer. Mientras que su artículo número 7 señala que es obligación de los tratantes implementar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política. Es por esto que el Congreso debe aprobar la ley de cuotas enviada por el Poder Ejecutivo para saldar una deuda internacional. De igual manera, todos los lugares donde se ha implementado una ley de cuotas, como dijo la banca investigadora, ha dado frutos. Dos ejemplos que podemos dar es el de Argentina, en el cual se pasó de un 6 a un 37,8% de representación de la mujer en la Cámara Baja, y el ejemplo ecuatoriano, en cuya ley de 1997 implicó que se pasara de un 4 a un 32,3%. Nuestro segundo argumento habla sobre la soberanía popular y la ley de cuotas. En el artículo 21, en su inciso tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, mientras que en el documento Auditoría de la Democracia se señala que el Congreso debe representar efectivamente el macrocosmos social. Las mujeres representan la mitad de nuestra población. A pesar de esto, solo tienen un 10% de candidatos al Congreso. De igual manera, la mayoría de la gente apoya la ley de cuotas. En esto nos podemos sostener en la encuesta CEP-PNUD, en la cual esta tiene un 73% de aprobación, y en la encuesta de Comunidad de Mujeres, en la cual tiene un 81% de aprobación. Entonces, la ley de cuota cumple una doble función. Primero, rectifica la discriminación histórica en contra de la mujer, y en segundo lugar, representa el sentir mayoritario de nuestra nación. Nuestro último argumento habla sobre la ley de cuotas y la igualdad. Para esto es relevante conocer el artículo 21 en su inciso segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se dice que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, mientras que la Constitución chilena, en su artículo primero, dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Históricamente, los hombres han acaparado las candidaturas. Tienen un 90% de candidatos al Congreso y un 85% para alcaldes y concejales. Entonces, la ley de cuota es la forma efectiva para terminar con esta discriminación arbitraria y sin sentido en contra de la mujer.
Es por esto que el Congreso debe aprobar la ley de cuotas enviada por el Ejecutivo, para que no se sigan violando los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? No escuché muy bien la segunda cita que diste en el primer argumento. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Sí, la segunda del artículo. Sí, algo que hablaban de las mujeres y... Ahora, señala que es obligación de los tratantes implementar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política. La mujer. Dice la mujer. ¿Sí? 3 minutos. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Cerdán y soy parte de la bancada en contra del Colegio Sao de Cruz. En primer lugar, la bancada a favor esgrimió que nuestro representante, nuestro gobierno había firmado un trato en el cual prometían tomar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer. Nosotros también estamos a favor de que hay que tomar medidas, pero la ley de cuotas no es la mejor medida, ya que es inconstitucional. En primer lugar, el artículo 2 de nuestro país dice en el inciso 2, en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Las mujeres sí estarían siendo privilegiadas sobre los hombres. Y en segundo lugar, en el inciso 4, dice que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. La ley de cuotas sí es una diferencia arbitraria, ya que estamos fijando límites y la gente entraría y según la Constitución debe entrar gente por sus capacidades al Parlamento y no por su género. En segundo lugar, dijeron que han dado fruto en otros países. Esto es verdad, pero también hay países en los cuales no ha dado frutos. Por ejemplo, Brasil, Panamá, Honduras y Paraguay. Y mirándolo globalmente, los 7 países con mejores índices en el ranking global de participación política son naciones que no han adoptado leyes de cuotas obligatorias de mujeres en sus parlamentos. Islandia, Noruega y Suecia tienen leyes de cuotas voluntarias y por otro lado Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda y Dinamarca jamás han tenido cuotas. Su tercer argumento fue la representatividad, pero entenderemos por representatividad política la transmisión del poder del pueblo a través de la elección a un sujeto para que contribuya al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejerza una legítima influencia en la conducción del Estado para alcanzar el bien común. Por lo tanto, la representatividad no pasa por un tema de género, sino que pasa por un tema de ideologías. No porque haya más mujeres en el Parlamento, las mujeres se van a sentir más representadas. Además, muchos países con cuotas han entrado en crisis constitucionales porque no se sienten representados. A pesar de instaurar esta ley de cuotas, el problema no se ha visto solucionado, por lo tanto es un mito que las leyes de cuotas aumentan la representatividad. Ejemplos de esto son Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú. En cuanto a las barreras que presentan las mujeres, estas no son de tipo político. Los principales obstáculos que inhiben a las mujeres son la falta de recursos, la falta de capacitación y los gastos tanto personales como familiares que conlleva. Esto según un estudio de Silvia Bárez. Como dato, usaré que Michelle Bachelet, en su primer gabinete, el año 2006, intentó hacer por primera vez un gabinete paritario, 10 hombres y 10 mujeres. Sin embargo, este gabinete duró solamente 4 meses, las mujeres fueron reemplazadas mayoritariamente por hombres, demostrando que no hay suficientes mujeres interesadas en involucrarse en la política. Gracias. ¿Preguntas? En un momento cuando se menciona la inconstitucionalidad política de la ley de cuotas, se hace una especie de nexo de que esto sería de parte de que se discriminaría al sector que no se estaba favoreciendo, en este caso a los hombres. Respecto a eso, quiero señalar que según Alejandra Zúñiga, del texto número 5 en nuestra bibliografía, señala las características de una discriminación injusta, que sería la que de verdad estaría prohibida constitucionalmente. Esta discriminación injusta consta de 3 puntos. La motivación social minusvalorada, despectiva. La pregunta no puede ser una argumentación extensa. Debe ser un punto de ataque rápido. Con una finalidad de desigualdad. ¿Me podría decir cuál de estos aspectos se señala en la ley de cuotas? Que me perdí. Es que fue demasiado larga para hacer una pregunta, según yo. Okay. Como que ¿Se puede reformular
Sí, de manera muy rápida. Sí. Una motivación despectiva, en segundo punto, una finalidad de desigualdad y por último punto, una negación de los derechos básicos. ¿Me puede decir cuál de estos tres puntos estaría implícita en la ley de cuotas? Para de verdad justificar que es inconstitucional. Es que no tome ninguno de esos tres puntos. El punto es que la ley de cuotas va contra la Constitución, porque si en Chile no van a haber grupos privilegiados, tú estás privilegiando a la mujer a que tengan un cupo asegurado en las listas. Los hombres no tienen ningún cupo asegurado en las listas. Bien, no hay más. Ahora, una de Blanca, su última intervención. Sí, no. Muy buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Sebastián Venegas y hoy vengo a plantear la contraargumentación a lo que planteó la bancada contraria. En primer lugar, tal como se señaló también en las preguntas, habla sobre la inconstitucionalidad de la ley de cuotas, basándose en que se discriminaría al hombre y se privilegiaría a la mujer. Para esto quisiera citar nuevamente lo de la discriminación arbitraria y principalmente los subprincipios explicitados por Alexis en el en el sexto texto de nuestra bibliografía. Estos principios constan de que una discriminación que no tiene razón, no tiene justificación, debe ser arreglada mediante un tratamiento igualitario. El segundo subprincipio es que una discriminación que consta de una razón debe tener un tratamiento desigual. Ahora, me quiero referir de la discriminación que, según la bancada contraria, está implementando la ley de cuota hacia los hombres. Esta discriminación no es arbitraria, posee una razón de ser, y la razón de ser es igualar y equiparar los porcentajes de representatividad entre los hombres y la mujer. Por lo tanto, si consta de esta razón, es claramente que es necesario un trato desigual, o sea, emparejar la cancha. Además, se dice que esto va a ser una permanente discriminación hacia el hombre, y es claro señalar que en la CEDAW se señala que no se considera discriminación las implementaciones que se hagan para igualar la representatividad de la mujer y que tampoco se... eso. En segundo punto, se dice que en una gran cantidad de países no sirvió esta ley de cuotas. Para esto quiero decir la raíz cultural. Se dieron ejemplos más que nada europeos para decir que no han funcionado, o centroamericanos en el caso de Honduras. Pero quiero señalar que deberíamos fijarnos en los porcentajes de los países latinoamericanos, porque esos con los que compartimos las raíces culturales. Según los porcentajes de Latinoamérica, 11 países, tan solo en la década de los 90, implementaron ley de cuotas, de los cuales los ejemplos más importantes son Costa Rica, Argentina y Ecuador, los cuales subieron en más de un 200,11% su representación de la mujer en los congresos. Es claro señalar que se está ignorando el contexto latinoamericano en el que tiene que ser contextualizada la ley de cuotas en Chile. Además, se presenta como una anomalía, en palabras de la directora de Chile 21, que Chile haya sido uno de los pocos países que no haya implementado ley de cuotas durante la década del 90. En último punto, se señala más que nada el proyecto de Michelle Bachelet en un momento, y para esto es necesario que el proyecto de ley del que estamos discutiendo en este momento ya está implementado y ya se envió como proyecto al Congreso, incluyendo la ley de cuotas, la cual pondría un promedio entre el 40 y el 60. Así que esto ya representa y va ligado con el segundo argumento de nosotros, que es la soberanía popular. No solo, según la encuesta, el pueblo chileno querría llegar a la ley de cuotas, sino que además ya está implementada en el proyecto de gobierno de Michelle Bachelet. Muchas gracias. Sí. En tus palabras, y ojalá fundamentándome, quisiera preguntarte que si el verdadero propósito de la ley de cuotas es igualar las oportunidades o igualar los resultados. Una pregunta bastante fácil y primero que todo muchas gracias por ella. Es necesario señalar que es el mismo CEDAW cuando habla de la ley de cuotas, de este tratado firmado y ratificado por Chile en el 89, el cual señala que apenas
se logre equiparar los modelos, se va a cortar esta implementación. O sea, llegando a la equidad, ya no va a seguir implementando esta discriminación o esta acción positiva. Margarito, mi pregunta era si para ti es una igualdad de oportunidades o es una igualdad de resultados. Es claramente una igualdad de oportunidades, porque no estamos discutiendo si esto va a aumentar o diferenciar la cantidad de mujeres que salen electas. Lo único que estamos conversando en esta discusión y en este debate es la cantidad de mujeres que va a ser candidateada. Y acá en contra, su última intervención. 3 minutos. Buenas tardes, soy la segunda oradora del equipo en contra. En primer lugar, la bancada a favor mencionó que hay que tomar medidas, y nosotros sí estamos de acuerdo que hay que tomar medidas, pero esta no es la mejor medida, ya que no plantea la igualdad. Es una barrera, plantea la igualdad, ya que estamos hablando de una barrera cultural, y la barrera cultural solo se puede solucionar con medios culturales. Es ilógico resolver con medidas políticas. ¿Cuál es el sentido? No se puede abarcar una desigualdad con un trato desigual, porque así sería impracticable el principio de igualdad universal, que dice: conferir un estado jurídico que se traduzca en igualdad de trato de las personas en el derecho y ante el derecho. De hecho, CEPAL, o sea, en nuestra primera bibliografía dice: el principio de igualdad universal constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia moderna, y desde este punto de vista, las acciones afirmativas o leyes de cuotas establecen en el derecho un trato desigual. Ya que, pongamos un ejemplo, si por alguna razón, o sea, generalmente en Chile son las mujeres las que están en menor número en cuanto al interés político, por un tema principalmente por temas domésticos, según como mencionó mi compañero. Entonces, si las mujeres están menos interesadas y los hombres están más interesados, claramente el hombre va a tener que competir más para esto, y esto es totalmente una discriminación y se le privilegia a la mujer. Entonces, ¿cómo se puede atacar una desigualdad con un trato desigual? Eso hace inexplicable que el derecho ya tuvieron esta experiencia de tener éxito. Y para mirar, y como preguntaron de Latinoamérica, miremos a Brasil, que Brasil, teniendo una ley de cuotas, se ubica por sobre la posición 100, mientras que Chile se encuentra en la posición 69 en el ranking de participación de las mujeres. Y por último, con respecto al tercer argumento, la representatividad no se da por la condición orgánica de una persona, sino que sea por su ideología, por su idoneidad, ya que sus experiencias pueden encarnar la voz de una persona. Son las experiencias, sus pensamientos, sus ideas. Eso es lo que en verdad representa una mujer. No representa a una mujer, porque existen mujeres machistas, así como existen hombres machistas. Muchas gracias. Primero que todo, es clave señalar que se ha hecho en parte oído sordo al concepto de acción positiva que la misma bancada investigadora entregó. Esta acción positiva sería la que justificaría el tipo de discriminación, el cual no concuerda con el que es inconstitucional, el cual ustedes están basados. Por lo tanto, también se mencionó que no habría que señalar los países exitosos. ¿Cuál es la pregunta? Sí, a eso. Un punto solo. Y aparte de la discriminación positiva, usted tampoco la mencionó, así que nosotros no podemos mencionarlo si usted no ha tratado el argumento con la discriminación positiva. Usted ha tratado la discriminación, la representatividad, y hay que fusionar distintos países. ¿Cuatro preguntas? ¿Relación al mismo tema? Nuevamente se ha oído sordo a los subprincipios que planteamos en la argumentación y en la contraargumentación. En segundo lugar, tienen 30 segundos para lograr bancada en contra de presentar un argumento sin obligación de error
pero sí obligación de novedad. Los partidos políticos son asociaciones que la Constitución denomina grupos intermedios. Esto quiere decir que es el poder que hay entre el poder del pueblo y el gobierno, a través de los cuales la sociedad se organiza, estructura y a los que el Estado debe asegurar autonomía. En esto lo quiero recalcar, el Estado les debe asegurar autonomía. Al imponerles una ley de cuotas, estás derribando su autonomía, estás pasándola por alto, ya que le estás imponiendo una ley y no los estás dejando actuar por ellos mismos. Por otro lado, como dato, el año 2012, en las elecciones municipales, el partido político que tuvo mayor participación de mujeres y mayor mujeres electas fue la UDI, y esto fue sin una ley de cuotas obligatoria, lo que nos demuestra que en Chile el cambio cultural ya se está produciendo y cada vez hay más mujeres participando en política, por lo cual no es totalmente necesario una ley de cuotas. A favor, debe responder oponiéndose al argumento. Ya. Bueno, yo creo que la autonomía de un partido en ningún caso está supeditada todo esto a la persona. Y aquí se están viendo violados los derechos humanos de las mujeres. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Los derechos humanos de las mujeres o la autonomía de un cuerpo intermedio? Esa es nuestra postura. Sí, no hay ningún relevante principal. Bueno, la banca en contra toma la posición en contra y dice que los partidos políticos son grupos intermedios entre el pueblo y el gobierno. Y eso asegura que el Estado le debe la autonomía. Y con esta ley de cuotas le imponen una idea que no es claramente lo que piensa el pueblo. Y toman como dato que la UDI, que fue el partido que en esta última elección tuvieron más mujeres en la política, así como en las listas, y no fue necesariamente por una ley de cuotas. Eso quiere demostrar, eso dicen ellos, que quiere demostrar que no es necesario una ley de cuotas que se tenga que imponer, porque el cambio cultural ya está apareciendo. Y los de la favor contraargumentan esta posición diciendo que al no imponer esta ley estarían violando los derechos de la mujer. Entonces, pero plantean una pregunta muy importante: ¿los derechos de la mujer o la autonomía del pueblo? ¿Cuál es la evaluación? ¿Aportan alguna información nueva a la discusión? Aportan una información nueva diciendo que los partidos políticos son grupos intermedios. No, usted aportan alguna información nueva que van a dar. O sea, no necesitamos aportar una nueva información. Bancada a favor. Presenta una tesis, o sea, un argumento. Sin obligación de... Es claro señalar que implementar una ley de cuotas sería tan solo un flaco favor para la representación de la mujer, ya que la ley de cuotas solo se representaría en los porcentajes de candidaturas en los partidos políticos. ¿Por qué sería un flaco favor? Bueno, es claro señalar que estos cuerpos intermedios, los partidos políticos, encuentran una altísima tasa de desacreditación actualmente en la sociedad chilena. O sea, les estamos abriendo un paso a las mujeres para su representatividad, pero lo estamos abriendo en un espacio que no está prestigiado a nivel nacional. Por lo tanto, ponemos como una propuesta, como nuestra tesis, que se deberían abrir espacios no solo en los partidos políticos, sino que instancias más fecundas para la representación de la mujer, tal como se ha dado, por ejemplo, en los movimientos sociales, como los dirigentes y cómo ellos influyen, por ejemplo, en la última elección de este año, que los movimientos sociales influyeron en sus programas de gobierno. ¿Puedo una pregunta? No, solamente ¿No puedo quedar una síntesis? Ya, bueno, en primer lugar, no entiendo a lo que te refieres con flaco favor. Un poco subjetivo tu planteamiento, y mencionaste que esto apunta a los porcentajes de candidatura, y yo creo que por lo mismo, porque apunta a un porcentaje de candidatura, no hace que esto asegure que la ley de cuotas
se plantee como una solución directa, que sea una solución buena, porque esto es una barrera cultural. ¿No sería más efectivo, con respecto a las soluciones que mencionaste, abrir estos espacios, hacer consultas ciudadanas tal vez? Pero ¿por qué una ley de cuotas que está desprestigiando a otro sexo? ¿Por qué vamos a dejar esta barrera cultural y nos vamos a ir por lo político? ¿Por qué vamos a dejar de lado las experiencias sociales que la gente está teniendo? Y nos vamos a seguir apuntando a la parte que les favorece a los propios políticos, que sería implementar una ley de cuotas. Bueno, No se puede. Una acotación, ¿están conscientes que aquí se puede cambiar de postura? O sea, Sí. ¿están conscientes que ustedes están obligados a oponerse a lo que acaban de decir ellos? Sí. Pero es que no entendí muy bien lo que dijo. O sea, no sé si... Es que tampoco quedó muy claro si estaba en contra o a favor. es deducción. O sea, más importante es que lo haya entendido el prueba, que al parecer fue así. No, porque es un diálogo entre nosotros. Ya, pero no, esto no es un diálogo. Ah, ok. Ahora la oración del equipo de investigadores. Lo que pasa es que encuentro que el equipo en contra tiene cierta razón con que no se dejó muy claro si ya que como que le daba más una solución. Eso, que más que entregar información lo que hizo fue presentar una propuesta más que un argumento. No quedó claro si la cuestión. Ok. ¿Alguien se pasa? Ya. Buenísimo. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es José Ruti y les presentaré el cierre de la ANCA a favor del tópico anteriormente expuesto. La ANCA investigadora comenzó diciendo que la participación de la mujer en la política, acorde al estado del arte, que lo dije como un concepto muy importante, y de acción afirmativa, a lo que nosotros también nos referimos, después dieron un breve resumen de la recurrencia a la poca participación política de la mujer durante la historia de Chile y actualmente. Hablaron de la separación de la desigualdad de facto y por otro lado la discriminación que sería presente con una ley de cuotas. Luego, durante el proyecto, la bancada en contra de la tesis de que el Estado debe dar la autonomía a los partidos políticos y la ley de cuotas iría en contra de esto, mientras que la bancada a favor dijo que la autonomía no va por sobre los derechos humanos. A lo que después la bancada a favor no pudo entender, siendo que ninguna de las bancadas pudo entenderlo, mientras que fue muy claro que la bancada en contra adoptó la posición en contra. Después, durante el debate cerrado, la bancada a favor se refirió a la obligación que tienen las instituciones políticas chilenas de cumplir con los tratados internacionales ratificados que intentan eliminar toda discriminación sobre la mujer. Luego hablaron de la subrepresentación política de la mujer y cómo es deber del Estado actuar a favor de la soberanía popular, que apoya una representatividad igualitaria, dando así como solución a los argumentos una ley de cuotas. Y finalizaron su argumentación diciendo que la ley de cuotas debe ser aprobada para terminar las discriminaciones contra la igualdad. Por otro lado, la Muy buenas tardes, mi nombre es Catalina Enríquez y yo vengo a representar el cierre de la bancada contraria del Colegio Saudencross en este interesante debate. Respecto a la bancada investigadora, podemos señalar que en las definiciones usaron fuentes técnicas y pertinentes, más faltaron definiciones claves. Solo se mencionó la definición de la ley de cuotas, pero faltaron definiciones tanto explícitas como implícitas, como serían representatividad, que es democracia, y también faltó definir cosas como el Congreso.
Hubo una buena contextualización histórica, pero tal vez demasiado extensa por lo que cortó lo que sería la contextualización actual y además no se justificó adecuadamente el conflicto. No se mostró por qué estamos justificando el debate de hoy. Se presentaron 4 argumentos, 2 a favor y 2 en contra, todos pertinentes y mencionados en el debate. Y mis críticas serían que cuando el jurado preguntó, no mostraron manejo del tema y faltaron más desarrollos en partes más importantes como serían las definiciones que se trataron. En el debate cerrado podemos señalar que el argumento 1 hizo alusión a la discriminación y también al tratado que tiene Chile para hacer todo lo posible por representar a la mujer. La respuesta número 1 dijo que las cuotas no son la mejor solución porque son anticonstitucionales. A esto la bancada a favor reafirmó que la discriminación, si bien discriminación es una discriminación como es positiva, ayudaría a mejorar, sería temporaria y ayudaría a emparejar la igualdad de géneros. Y la bancada en contra no reafirmó su posición, por lo tanto este argumento lo ganaría la bancada a favor, porque no se contestó. El segundo argumento, si bien no me quedó muy claro, yo voy a asumirlo como que es que la ley de cuotas ha tenido éxito internacionalmente. A esto la bancada en contra respondió que hay países donde no ha habido éxito, justamente latinoamericanos, y que los países con más representatividad de la mujer no tienen ley de cuotas, que serían países nórdicos. A esto se reafirmó que los países latinoamericanos son efectivos la parte más importante, ya que somos más cercanos a ellos. Esto sería una analogía con los países latinoamericanos y Chile. Y a esto la bancada en contra reafirmó que si bien se debe mirar a los mejores más que a los latinoamericanos, yo encuentro que hubo un mayor peso en la respuesta de la bancada a favor, por lo que ganaría porque hubo una falsa analogía con el pueblo, con la nación de Chile y Europa. Y el tercero, también se mencionó soberanía popular, pero no se llegó a desarrollar en ningún momento. Y la representatividad es que mencionaron la representatividad como tercer argumento. La bancada en contra respondió que la representatividad es ideológica y no de géneros, y a esto reafirmó la bancada a favor con que es una raíz cultural, no, que la cantidad de... A esto no se respondió, por lo que ganaría la bancada en contra, porque efectivamente tiene más peso que la representatividad es ideológica y no de género. También se mencionó el tema de igualdad como un posible otro argumento, más no se mencionó y pudo haberse tratado en el primer argumento, que sería de discriminación. Los 2 ciclos del debate abierto, siento que no hubo un choque dialéctico. En el primero la bancada primera mantuvo un rol, un partido político, pero no se respondió perfectamente. Ganaría a favor porque son derechos. No. La bancada investigadora en ambos ciclos del debate cerrado no fue pertinente. ¿Cierto?